Bien, ¿cuál considera usted que son los principales problemas laborales que debe enfrentar el inicio de este nuevo gobierno? Bueno, en términos generales hay una falta de creación de empleo digno en los últimos años, la tasa actual es de apenas 0,7%, se tiene que reactivar la economía, pero con la perspectiva de generar empleo, ¿no? Con capacitación, acceso a crédito en distintos sectores como el agro, el turismo, servicios, entre otros, ¿no? Y dentro de ello, garantizar que se respeten los derechos laborales de esos trabajadores, ¿no? Eso es fundamental. Como usted sabe, la SUNAFIL ha tenido serios problemas en su implementación. Uno de ellos ha sido la capacidad para realizar las inspecciones. Tenemos pocos inspectores. Al respecto, por ejemplo, en su ciudad natal, en el Cusco, solamente hay un inspector de SUNAFIL. ¿Qué comentario le merece esto? Es absolutamente insuficiente, ¿no? Los inspectores de SUNAFIL están desbordados, se requiere fortalecer esa capacidad inspectiva. Cuando se aprobó el proyecto de ley de creación de la SUNAFIL aquí en el Congreso, se habló de la necesidad de que hubieran cerca de 2.000 inspectores a nivel nacional, ¿no? Para poder cubrir todo el territorio. Hoy apenas estamos en 400, es decir, ni siquiera la cuarta parte, considerando además que solamente 105 son, digamos, inspectores que pueden inspeccionar en todo tipo de empresas, ¿no? Y eso resulta absolutamente insuficiente. Y eso significa entonces que hay, lamentablemente, en nuestro país vulneración de derechos, ¿no? Una cosa que yo, por ejemplo, he visto con mucha recurrencia desde aquí, desde mi despacho en tanto congresista, ha sido el hecho de que, digamos, el abuso, ¿no? En el tema de la tercerización, empresas en las cuales se debiera tener como un máximo de 20% de la planilla de trabajadores tercerizados llegan a 80% incluso, ¿no? O el abuso con contratos temporales que duran 4, 5 y hasta 10 años, ¿no? Cosa que es realmente una vulneración de los derechos de los trabajadores, y ahí es donde es fundamental la SUNAFIL, que tiene que tener mayor cantidad de inspectores, mejor distribuidos en el territorio nacional, inspectores a los que además se les tiene que respetar sus propios derechos laborales, ¿no? ¿Considera entonces que la propuesta de los concursos internos por los cuales los inspectores auxiliares asciendan a inspectores de trabajo con todas las facultades es lo que debería realizarse? Por supuesto, para que se pueda contar entonces con mayor cantidad de inspectores, ¿no? Que puedan desarrollar su labor a cabalidad, ¿no? Como corresponde, y seguir con este proceso de, digamos, de manera continua, ¿no? De manera permanente, es fundamental. Lamentablemente ha sido noticia, por ejemplo, el desalojo del MTP, donde funcionaba la SUNAFIL, y ha advertido a la población que la SUNAFIL no cuenta hasta la fecha con un local propio, ¿no? ¿Esto qué le dice sobre respecto a la participación y el apoyo político que debe tener esa institución? Es un pésimo mensaje, ¿no? Que se tengan los trabajadores de la SUNAFIL en esas condiciones, porque por un lado se está atentando contra sus propios derechos, ¿no? Que no haya condiciones adecuadas para que puedan desempeñar sus labores, que se ponga en riesgo su propia seguridad, pero también de cara al ciudadano, ¿no? Que debiera poder, digamos, saber dónde está la SUNAFIL, que pueda tener un local propio donde el ciudadano pueda ser atendido, ¿no? Entonces, esto revela, ¿no? O se lee como una falta de interés o de voluntad política de fortalecer la SUNAFIL, cosa que esperamos se pueda revertir. Y en ese sentido, justo el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, con respecto al TLC, ha señalado que debe implementarse las intendencias de SUNAFIL en todo el territorio. ¿Qué es lo que va a hacer su partido político desde el Congreso con respecto a este tema? Bueno, es una llamada de atención, ¿no? Que se nos hace cuando el Estado peruano debiera tomar, digamos, este tema por voluntad propia, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Nosotros como Frente Amplio siempre hemos defendido la necesidad de poner por delante los derechos de los trabajadores en nuestro país, ¿no? No como una traba o un costo, sino como un principio fundamental para un verdadero desarrollo, ¿no? Y en esa línea es importante el fortalecimiento de la SUNAFIL, el pleno respeto de los derechos de sus propios trabajadores. Tenemos entendido, por ejemplo, que no se está respetando ni implementando, ¿no? Un convenio que fue resultado de una negociación colectiva, y es otro pésimo mensaje, ¿no? Si es que dentro de la propia SUNAFIL el Estado no respeta los derechos laborales de quienes deben proteger a su vez los derechos laborales, se está dando un mal mensaje, ¿no? Que puede minar la credibilidad, la legitimidad de esta institución de cara a empleadores, empresas y trabajadores en el país, y eso se tiene que revertir. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje para este nuevo gobierno que va a iniciar esta nueva gestión, que tiene la oportunidad justamente de cambiar esto?
Bueno, el señor Kuczynski ha asumido una serie de compromisos a nivel nacional y en particular con los trabajadores y se ha comprometido a respetar los derechos laborales y para ello es esencial entonces que se fortalezca la SUNAFIL, que se ascienda a los inspectores y que se los distribuya también a nivel nacional. Esto es fundamental. Muchas gracias.